La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro sexto. Capítulo tercero. La creciente oscuridad. Un grupo de dragones alados, dijo Raistlin, plantándose junto a su hermano. Creo haber contado 5 dragones, exclamó Maquesta con voz ahogada. Se aferró a la barandilla con manos temblorosas, pero pronto se repuso y dio media vuelta para ordenar, a toda vela. Los marineros fijaron la vista en el poniente, atenazadas sus mentes por los horrores que sin duda se avecinaban. Maquesta tuvo que repetir su orden, esta vez gritando con todas sus fuerzas, si bien lo único que la inquietaba era la suerte de su amado barco. La serenidad y firmeza de su actitud lograron vencer los primeros y aún vagos temores de sus marineros. Instintivamente unos pocos se pusieron en movimiento para obedecerla, y los demás siguieron por inercia. Coraf contribuyó con su látigo, que hacía restallar contra la piel de quienes no actuaban con la celeridad debida. Al cabo de unos momentos, todas las velas ondeaban en sus mástiles. Los cabos crujían de un modo siniestro, mientras que los aparejos entonaban una triste melodía. Flanquea la tormenta sin adentrarse en ella, instruyó Maquesta a Berem. El timonel asintió. Despacio, pero la abstraída expresión de su rostro hacía difícil adivinar si la había oído. Al parecer sí se había enterado, pues el perechón se acercó a la perpetua tempestad que envolvía el mar sangriento, jalonando la blanca espuma de las olas y aprovechando el viento brumoso de la borrasca. La maniobra era temeraria, y Mac lo sabía. Si una sola verga se torcía, se quebraba un cabo o se rasgaba una vela, quedarían indefensos. Pero había que correr ese riesgo. Es inútil, comentó Raistlin con frialdad. Nunca dejaremos atrás a los dragones, fijaos cuán raudos acortan la distancia. Te han seguido, semielfo, añadió volviéndose hacia Tanis. Te mantuvieron vigilado desde que abandonaste el campamento, o bien, su voz se tornó sibilante, los has guiado hasta aquí. No. Lo juro. Protestó Tanis. El draconiano ebrio cerró los ojos, sumido en la desesperación y maldiciéndose a sí mismo. Por supuesto Kit hizo que lo espiaran, no iba a confiar más en él que en los otros hombres que compartían su lecho. Se había comportado como un necio engreído al creer que significaba algo especial para aquella mujer y al suponer que lo amaba. Kitiara no quería a nadie, era incapaz de semejante emoción. Me han seguido, no cabe duda, exclamó con los dientes apretados. Debéis confiar en mí. Quizá haya sido un estúpido, pero no un traidor. No imaginé que fueran tras mis pasos en la tormenta. Tranquilízate, Tanis, te creemos, declaró Goldmoon acercándose a él, mientras lanzaba a Raistlin una enfurecida mirada de soslayo. El mago no despegó los labios, que se retorcieron en una mueca burlona. Tanis evitaba los ojos, y prefirió concentrarse en los dragones que se dibujaban ya con total nitidez. Todos a bordo podían ver sus enormes alas extendidas, las largas colas agitándose en el viento, las afiladas garras que mantenían abiertas bajo sus descomunales cuerpos azulados. Uno transporta a un jinete, informó Maquesta desalentada, sin apartar el ojo del catalejo. Un jinete que oculta su rostro tras una máscara astada. Un señor del dragón, confirmó Caramon sin necesidad, pues todos sabían qué significaba aquella descripción. El fornido guerrero dirigió a Tanis una mirada sombría. Será mejor que nos expliques qué está ocurriendo, semielfo. Si ese señor del dragón creyó que eras uno de los oficiales a sus órdenes, porque se tomó la molestia de hacerte espiar y seguirte hasta aquí. Tanis empezó a hablar, pero sofocó sus quebradas palabras un rugido agónico, inarticulado, un rugido en el que se entremezclaban el terror y la ira de un modo tan sobrenatural que todos los presentes alejaron a los dragones de su pensamiento. Provenía el extraño alarido del timón de la nave, y los compañeros se volvieron hacia él con las armas equilibradas. Los miembros de la tripulación interrumpieron su enloquecido faenar, a la vez que Coraf se quedaba inmóvil, contraída su faz animal en una mueca de asombro en medio de aquellos rugidos que sonaban a cada instante más desgarrados. Solo Mac mantuvo la calma,
y empezó a cruzar la cubierta en pos del piloto. Berem, lo llamó, adentrándose en la mente de aquel hombre merced a la afinidad de sus sentimientos. Lo que leyó le produjo terror y, aunque saltó sobre él, llegó demasiado tarde. Con una expresión de incontrolable pánico dibujada en el rostro, Berem se sumió en el silencio y contempló a los ya próximos dragones. De pronto volvió a rugir, manifestando esta vez su miedo con un aullido que heló la sangre de todos los presentes, incluso del Minotauro. Por encima de su cabeza, las velas ondeaban al viento y los aparejos se extendían rígidos. La embarcación, navegando con toda la celeridad que era capaz de asumir, parecía saltar sobre las olas y dejaba tras de sí una estela de alba espuma. Sin embargo, los dragones ganaban terreno. Cuando Maquesta casi le había dado alcance, el timonel agitó la cabeza como un animal herido e hizo girar la rueda. «No, Berem», gritó la capitana. El brusco movimiento del piloto hizo que la embarcación virase, con tal velocidad que casi volcó. El palo de mesana se partió en dos a causa de la presión del viento, de tal modo que los aparejos, obenques, velas y hombres se desmoronaron sobre la cubierta o cayeron al mar sangriento. Haciendo a Mac por el brazo, Koraf logró apartarla de la maltrecha verga. Caramon estrechó a Raistlin contra su cuerpo, arrojándose sobre la cubierta y protegiendo así el frágil cuerpo del mago. Con el suyo en el instante en que la maraña de cabos sueltos y madera astillada se estrellaba a escasa distancia. Los marineros, mientras, se desplomaban o bien se asestaban fuertes golpes contra los mamparos. Todos podían oír cómo la carga salía despedida en la bodega, pero nadie tenía tiempo de bajar a amarrarla de nuevo. Los compañeros se sujetaban a los cabos o a cualquier objeto al que podían aferrarse, afianzándose en un desesperado intento de salvar sus vidas, pese a presentir que Berem acabaría por hundir la nave. Las velas se batían como las alas de un ave moribunda, a la vez que se aflojaban los nudos y la nave zozobraba hacia un inminente final. Pero el diestro piloto, aunque aparentemente enloquecido por el pánico, seguía siendo un experto navegante. En una reacción instintiva sostenía la rueda con firmeza cuando la veía a punto de girar. Libre y mortífera y, despacio, condujo de nuevo el barco hacia el viento con el mismo cuidado con que una madre acunaría a su hijo enfermo. El perechón acabó por enderezarse y, al sentir la caricia de la brisa, se hincharon las velas muertas hasta hallar un nuevo rumbo. Fue en ese momento cuando todos pensaron que hundirse en el mar habría sido una muerte más rápida y fácil que la que ahora les aguardaba, pues un grisáceo manto de agitada bruma envolvió la nave en una densa penumbra. Se ha vuelto loco. Nos lleva irremediablemente hacia la tempestad del mar sangriento, constató Maquesta con una voz quebrada, apenas audible, mientras luchaba para recuperar el equilibrio. Koraf empezó a avanzar hacia Berem, retorcido su rostro en una mueca agresiva y con una cabilla de maniobras en la mano. «No, Koraf», ordenó Maquesta sin resuello, agarrándolo para detenerlo. «Quizá Berem tenga razón y esta sea nuestra única oportunidad de salvamos. Los dragones no osarán seguimos hacia él. Corazón de la tempestad. Berem nos ha metido en este embrollo, y no tenemos otro timonel capaz de sacamos de él. Si logra mantenerse en el borde del remolino». Un inesperado relámpago rasgó la plomiza cortina y la niebla se partió, revelando una ominosa escena. Un cúmulo de negras nubes se agitaba en el rugiente viento, y un rayo verdoso hendió el firmamento impregnando el aire del olor acre del azufre. Las rojizas aguas se rizaron en peligrosos vaivenes, lanzando chorros burbujeantes como los espumarajos de un epiléptico. Durante unos momentos nadie acertó a moverse, no podían sino contemplar el espectáculo sintiendo su propia insignificancia frente a las desencadenadas fuerzas de la naturaleza. El viento azotaba sus rostros y la nave se balanceaba en violentos bandazos, arrastrada por el mástil roto. Se desató de pronto un aguacero, entremezclado con piedras de granizo que repiqueteaban sin cesar sobre la entarimada cubierta, en el mismo instante en que la grisácea cortina volvía a cernirse sobre ellos. Por orden de Maquesta algunos marineros se encaramaron a los obenques para arriar las velas restantes, mientras otro grupo se esforzaba en apartar la verga partida que se agitaba sin ningún control. Acometieron esta tarea con hachas, que utilizaron para cortar los cabos y lograr así que el palo cayera a las sanguinolentas aguas.
Libre al fin del peso muerto que la arrastraba, la nave se enderezó de nuevo. Aunque el viento continuaba zarandeándola, el perechón parecía capaz de vencer a la tormenta incluso con un mástil menos. El riesgo inmediato había hecho que los tripulantes se olvidasen de los dragones. Ahora que su vida prometía prolongarse unos minutos, los compañeros alzaron sus cabezas para escudriñar el aire a través de la brumosa lluvia. ¿Creéis que los hemos confundido?, preguntó Caramón, quien sangraba por un ancho tajo abierto en su testa. Sus empañados ojos delataban el dolor que le infligía su herida, pero aún estaba más preocupado por su hermano. Raistlin se bamboleaba a su lado, ileso, más presa de un virulento ataque de tos que apenas le permitía sostenerse en pie. Tanis meneó la cabeza en actitud sombría. Tras dar un rápido vistazo a su alrededor para cerciorarse de que todos estaban bien, les hizo señal de acercarse. Uno por uno, los compañeros avanzaron a trompicones bajo la lluvia, aferrándose a los cabos que encontraban a su paso hasta congregarse en torno al semielfo. Ninguno de ellos conseguía apartar la mirada de las alturas. Al principio no vieron nada, incluso resultaba difícil distinguir la proa de la nave a través de la lluvia y del revuelto mar. Los marineros se apresuraron a cantar victoria, convencidos de que habían perdido de vista a las bestias. Pero Tanis, con la mirada fija en el oeste, sabía que solo la muerte detendría a la señora del dragón en su empeño. Inevitablemente los vítores de los tripulantes se trocaron por gritos de terror. Cuando la cabeza de un dragón azul se asomó, de pronto, entre los nubarrones, con la boca abierta, para exhibir sus amenazadores colmillos y sus flamígeros ojos resplandecientes de odio. El dragón voló hasta ellos, extendidas las alas pese a la fuerza de los vientos, la lluvia y el granizo. Un señor del dragón se erguía sobre su azulado lomo, y Tanis vio apesadumbrado que no portaba armas. No las necesitaba para capturar a Berem y hacer que su cabalgadura destruyera al resto. El semielfo inclinó la cabeza, atenazado por el presentimiento de lo que se avecinaba y por la amarga punzada de la culpabilidad. Sin embargo, no tardó en alzar de nuevo la vista al pensar que existía una posibilidad. Quizá ella no reconocería a Berem, y se resistiría a aniquilar a los otros por miedo a lastimarle. Giró la cabeza hacia el timonel, pero su momentánea esperanza se disipó casi antes de nacer. Se diría que los dioses se habían confabulado contra ellos. El viento había abierto la camisa de Berem. A través de la cortina que formaba la lluvia el semielfo distinguió la piedra verde incrustada en el pecho de aquel extraño humano, irradiaba destellos más brillantes que los del relámpago, cual un terrible faro que orientase a los buques en la tormenta. Berem no se había percatado, ni siquiera parecía ver al dragón. Sus ojos acechaban la tempestad mientras conducía la nave hacia el centro del mar sangriento de Istar. Solo 2 de los presentes percibieron la refulgente gema. Todos los demás estaban pendientes de la fiera, atrapados en un hipnótico trance que les impedía apartar la mirada de la enorme criatura azul que les sobrevolaba. Tanis estudiaba la joya que tanto lo había sorprendido meses atrás, y también la señora del dragón la había visto. Sus ojos, camuflados por la máscara metálica, estaban prendidos de los verdes destellos, aunque, pasado el primer momento de atracción, la insaciable mujer desvió el rostro hacia el semielfo que permanecía inmóvil en la azotada cubierta. Una repentina ráfaga de viento sacudió al dragón azul, obligándolo a virar ligeramente, pero la mirada de la señora del dragón no sufrió ni el más leve parpadeo. Tanis vio un espantoso futuro en aquellos ojos castaños. El dragón se lanzaría en picado sobre ellos y atraparía a Berem en sus garras, mientras su dueña se regocijaría en su victoria durante unos instantes agónicos para luego ordenarle que los destruyera a todos. Tanis vio esta escena con la misma claridad con que había leído la pasión en el rostro de la mujer unos días antes, cuando la estrechaba en sus brazos. Sin apartar los ojos de él, la señora del dragón alzó su enguantada mano. Quizá era una señal de ataque dirigida a su animal, quizá una despedida destinada a Tanis. Nunca lo sabría, pues en aquel momento una voz desgarrada se elevó por encima del rugido de la tormenta con un poder indescriptible. «Kitiara», exclamó Raistlin. Liberándose de Caramón, el mago emprendió carrera hacia el dragón sin cesar de resbalar sobre la empapada cubierta y con la túnica roja agitada en violentos remolinos por el creciente viento. Una
Ráfaga arrancó de forma súbita la capucha de su cabeza y la lluvia empezó a chorrear resplandeciente por su metálica tez, haciendo que sus ojos como relojes de arena lanzasen áureos destellos a través de la oscuridad de la tormenta. La señora del dragón aferró su montura por la erizada crin que jalonaba su cuello a su lado, obligándola a detenerse con tal brusquedad que Esquie lanzó un grito de protesta. El cuerpo de la mujer adquirió una extraña rigidez, y sus ojos casi se salieron de sus órbitas al contemplar al frágil hermanastro que había criado desde la infancia. Su mirada se desvió hacia Caramon en el instante en que el guerrero se situaba junto a su gemelo. Kitiara, susurró Caramon con un hilo de voz, lívido su rostro al observar al dragón que permanecía suspendido sobre ellos desafiando al temporal. La señora del dragón giró de nuevo su enmascarada cabeza hacia Tanis, antes de posar la mirada en Berem. El semielfo contuvo el resuello, viendo cómo el torbellino de su alma se reflejaba en aquellos ojos oscuros. Para alcanzar a Berem tendría que matar al hermano menor que había aprendido cuanto sabía sobre las artes marciales de su propia mano. Tendría que matar a su frágil gemelo, y también al hombre que amó en un tiempo remoto. Tanis advirtió que su mirada recuperaba su habitual frialdad, y meneó la cabeza sumido en la desesperanza. No importaba, mataría a sus hermanastros y le mataría a él. En aquel momento recordó sus palabras: captura a Berem y tendremos todo KRYNN a nuestros pies. La reina oscura nos recompensará con dones que nunca acertaríamos ni siquiera a soñar. Kitiara señaló a Berem con el índice y aflojó las invisibles riendas del dragón. Con un cruel graznido Esquie se aprestó a realizar su rapiña, pero el instante de vacilación de Kitiara resultó desastroso. Haciendo un esfuerzo para ignorarla, el timonel había virado la nave hacia el seno mismo de la tormenta entre los amenazadores aullidos del viento, que azotaba el velamen. Las olas rompían contra la cubierta, la lluvia los traspasaba convertida en punzantes agujas y el granizo empezó a acumularse en la cubierta, cubriéndola de una capa de escarcha. De pronto el dragón sufrió un revés al ser atrapado por una corriente de viento, y luego por otra. Batía sus alas en frenéticos movimientos mientras las ráfagas los zarandeaban a su antojo y el granizo tamborileaba sobre su cabeza, amenazando con perforar sus correosos miembros. Solo la suprema voluntad de su jinete impedía a Esquie huir de la peligrosa borrasca y elevar el vuelo hacia la seguridad de un cielo despejado. Tanis vio que Kitiara hacía un enfurecido gesto en dirección a Berem, respondido por el valiente ahínco del animal en su lucha para acercarse al piloto. Una nueva ráfaga de viento irrumpió en la escena, esta vez castigando a la nave en el momento en que una ola se estrellaba contra el casco. El agua se vertió en la cubierta como una cascada festoneada de blanca espuma, que alzó a los hombres por el aire para lanzarlos en un revuelto amasijo sobre el resbaladizo suelo. La embarcación zozobraba y cada uno se aferraba a lo que podía. Cabos o redes, en un desesperado intento de no salir despedido por la borda. Berem luchaba con el timón, que parecía haber cobrado vida y escapado al control de sus diestras manos. Mientras las velas se rasgaban por la mitad, los hombres desaparecían en el mar, sangriento entre gritos aterrorizados. Al fin el barco se fue enderezando, aunque la madera crujía cada vez con más fuerza. Tanis se apresuró a alzar la vista. El dragón y Kitiara se habían desvanecido. Libre al fin de su miedo, Maquesta entró en acción, decidida a salvar su maltrecha nave. Lanzando una retahíla de órdenes, echó a correr y tropezó contra Taike. «A la bodega, marinos de agua dulce», exclamó enfurecida con una voz de trueno que se impuso a la tormenta. «Tanis, llévate a tus amigos y no os interfiráis en nuestro trabajo. Si lo prefieres, puedes utilizar mi camarote». Aún aturdido, el semielfo asintió y condujo a sus compañeros al interior en una acción casi instintiva, pues se hallaba inmerso en un absurdo sueño presidido por una agitada oscuridad. La mirada hechizada de Caramon traspasó su pecho cuando el fornido guerrero pasó junto a él, tambaleándose y sujetando a su hermano. Los dorados ojos de Raistlin lo envolvieron en llamas que quemaron su alma. Todos fueron desfilando, para penetrar a trompicones en la diminuta cabina que se agitaba y los zarandeaba como a marionetas. Tanis aguardó hasta que los compañeros se hubieron introducido en el camarote y se apoyó en la puerta incapaz de dar media vuelta, incapaz de hacerles frente. Había visto la sombría expresión de Caramon y el exultante destello que despedían los ojos de Raistlin.
Había oído sollozar a Goldmoon, pero sabía que no podía evitarlo, de modo que se giró lentamente. Ribewind se erguía junto a su esposa, con el rostro contraído en sórdidas meditaciones mientras trataba de afianzar su mano en el techo. Taike se mordisqueaba el labio, en un vano afán por contener las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Tanis permaneció junto a la puerta, contemplando a sus amigos sin pronunciar palabra. No se oía sino el murmullo de la tempestad y de las olas que rompían contra la cubierta, para derramarse en un persistente goteo sobre sus cabezas. Estaban todos empapados, presas del frío y de los violentos temblores causados por el miedo, el dolor y la sorpresa. El heló lamento, balbuceó al fin Tanis, lamiéndose los salados labios. Tenía la garganta tan reseca que apenas podía hablar. Pensaba contároslo todo. Ahora ya sabemos dónde estuviste esos 4 días, le interrumpió Caramon sin alzar la voz. Con nuestra hermana, la señora del dragón. Tanis hundió la cabeza contra el pecho. La nave avanzaba a sacudidas bajo sus pies y lo arrojó hacia el escritorio de Maquesta claveteado en el suelo. Se agarró al mueble hasta que cesó de balancearse y recobró, de nuevo, el equilibrio para enfrentarse a ellos. El semielfo había soportado el dolor en innumerables ocasiones, el dolor que infligen los prejuicios, las derrotas, los cuchillos, las flechas y las espadas, pero no se sentía capaz de resistir este que ahora lo atenazaba. La acusación de traidor que se reflejaba en todos aquellos pares de ojos penetraba en sus entrañas. Os suplico que me creáis. ¿Qué estupidez acabo de decir? ¿Por qué habían de creerme? No he hecho sino mentir desde mi regreso, pensó con un salvaje desgarro. Comprendo, empezó de nuevo, que no tenéis motivos para confiar en mí, pero al menos escuchadme. Estaba paseando por Flotsam cuando fui atacado por un elfo. Al verme así ataviado, señaló su armadura, pensó que era un oficial del ejército de los dragones. Kitiara me salvó la vida. Y me reconoció, deduciendo al instante que me había enrolado en sus filas. ¿Qué podía decirle? Me llevó. Tanis tragó saliva y se enjugó el empapado rostro, a la posada y no logró continuar. Y permaneciste 4 días con sus noches entre los amorosos brazos de una señora del dragón, concluyó Caramon con tono iracundo al mismo tiempo que, equilibrándose, extendía un dedo como si de un arma se tratase. Y, claro, después de tan arduas jornadas, necesitabas descansar. Solo entonces te acordaste de nosotros y llamaste a nuestra puerta para asegurarte de que te esperábamos. Y así era, como el atajo de imbéciles confiados que somos. De acuerdo, estuve con Kitiara. Lo atajó Tanis trocando su pesadumbre por una furia incontrolable. La amaba. No espero que ninguno de vosotros lo entienda. Pero no os he traicionado, lo juro por los dioses. Cuando partió hacia Solamnia se me ofreció la oportunidad de escapar, y así lo hice. Me siguió un draconiano, al parecer por orden de Kit. Quizá me haya comportado como un necio, pero no soy un traidor. Bah, exclamó Raistlin con desdén. Escúchame, mago. Si os hubiera traicionado, ¿por qué había de quedar perpleja al ver a sus hermanos? Si delaté vuestro paradero, ¿por qué no envió a una patrulla de draconianos a la posada para prenderos? ¿Por qué no lo hice yo mismo? Tuve una ocasión perfecta, y también hubiera podido ordenar la captura de Berem. Es a él a quien quieren, es a él al que buscaban en Flotsam. Sabían que viajaba a bordo de esta nave y Kitiara me ofreció el gobierno de KRYNN si le proporcionaba a ese hombre, tan importante es. Me bastaba con conducir a Kitiara hasta él y la reina oscura me habría recompensado con gran magnanimidad. No intentarás hacemos creer que no consideraste esa posibilidad, acusó Raistlin, sibilino. Tanis abrió la boca para replicar, pero guardó silencio. Sabía que su culpa se dibujaba en su rostro de forma tan ostensible como la barba que ningún elfo auténtico luciría, y se cubrió el rostro con las manos en un intento de ocultarlo. La quería, confesó con voz entrecortada. Durante todos estos años me he negado a admitir su deslealtad. Y, aun sabiéndolo, no pude luchar contra mí mismo. Tú amas, dirigió una mirada a Ribewind, y también tú. Ahora sus ojos se clavaron en Caramon. La nave volvió a encabritarse.
Y Tanis se agarró a uno de los cantos del escritorio al sentir que el suelo se desplazaba bajo sus pies. ¿Qué habríais hecho vosotros? Durante 5 años ha presidido todos mis sueños. Calló, sumiéndose en el silencio general. El rostro de Caramon revelaba una actitud reflexiva insólita en él. Mientras Ribewind contemplaba a Goldmoon. Cuando se fue, prosiguió el semielfo con triste acento, permanecí en su lecho y me odié. Por mi debilidad. Quizá vosotros me detestéis ahora, pero nunca abominaréis y despreciaréis tanto como yo mismo el abyecto acto que he cometido. Pensé en Lorane y Tanis enmudeció y levantó la cabeza. Mientras hablaba había percibido el cambio que se estaba operando en la trayectoria de la nave. Los demás también se habían dado cuenta y lanzaron una inquieta mirada a su alrededor. No se necesitaba ser un experto marino para advertir que ya no daban violentos bandazos. Ahora avanzaban con suavidad, en un movimiento que se les antojó aún más ominoso por lo antinatural. Antes de que nadie acertara a preguntarse su significado, un golpe en la puerta casi resquebrajó los maltratados listones. «Maquesta dice que subáis», exclamó Koraf sin cesar de aporrear la madera. Tanis estudió brevemente a sus amigos. El rostro de Ribewind exhibía una expresión sombría y, aunque sus ojos se cruzaron con los del semielfo, no despedían ningún atisbo de luz. El hombre de las llanuras siempre había desconfiado de las criaturas que no eran humanas, solo los múltiples peligros que habían afrontado juntos lo habían inducido a quererle como a un hermano. Se había destruido su afecto en un instante. Tanis lo miró con firmeza, pero Ribewind bajó la vista y, sin pronunciar una palabra, echó a andar. No obstante se detuvo al pasar junto a él para susurrarle, contemplando cómo Goldmoon se levantaba. «Tienes razón, amigo. Yo sé lo que es amar». Dio entonces media vuelta y desapareció por la escalerilla. Goldmoon lanzó una silenciosa mirada de soslayo a Tanis mientras se disponía a seguir a su esposo, y el semielfo leyó en sus ojos piedad y comprensión. Deseaba que los otros compartiesen su indulgencia. Caramon titubeó, y al fin se alejó sin mirarle ni despegar los labios. Raistlin, en cambio, volvió la cabeza y prendió sus dorados ojos en el rostro del semielfo sin dejar de observarlo al caminar. Asomaba un destello de júbilo en aquella áurea mirada. Objeto de la pertinaz desconfianza de los compañeros, quizás se alegraba de hallar un hermano en la ignominia. El semielfo no acertaba a adivinar sus pensamientos. Cuando le tocó el turno a Taike, se acercó a él y le dio una suave palmada en el hombro. También sabía que era amar. Tanis permaneció unos momentos solo en el camarote, perdido en su propia oscuridad. Desechando sus sentimientos, subió a cubierta tras los otros y al instante se percató de lo ocurrido. Todas las miradas confluían en un flanco de la nave, y en los rostros se reflejaba una indecible angustia. Maquesta caminaba como un león enjaulado, meneando la cabeza y renegando en su idioma. Al oír que Tanis se aproximaba, la capitana alzó el rostro y exclamó con un centelleo de odio en sus negros ojos: «Tú y ese timonel, condenado por los dioses, nos habéis destruido». Las palabras de Maquesta se le antojaron al semielfo una redundancia, una repetición de las frases que resonaban en su mente. Incluso se preguntó si era ella quien había hablado o por él contrario se había escuchado a sí mismo. «Estamos atrapados en el remolino», afirmó Mac. Libro sexto. Capítulo cuarto. Mi hermano. El perechón se deslizaba sobre la cresta de agua con tanta ligereza como un ave surca el cielo. Pero era una ave con las alas cortadas, que la arremolinada corriente de un ciclón arrastraba sin remedio hacia una oscuridad teñida de sangre. La terrible fuerza alisaba la superficie hasta hacerla parecer un cristal pintado. Un hueco y eterno rugido surgía de las negras profundidades e incluso las tormentosas nubes trazaban interminables círculos a su alrededor, como si toda la naturaleza estuviera aprisionada en el remolino, sujeta a una inminente destrucción. Tanis se aferró a la barandilla con las manos doloridas a causa de la tensión. Contemplaba el torbellino sin miedo, sin angustia, tan solo atenazado por un extraño entumecimiento. Ya nada importaba, la muerte se le antojaba rápida y acogedora. Todos cuantos viajaban a bordo de aquel barco predestinado guardaban silencio, incapaces de abstraerse de los horrores que presentían.
Se hallaban a cierta distancia del centro del remolino pues. Este tenía varias millas de diámetro. Las aguas fluían veloces pero tranquilas, mientras a su alrededor el viento ululaba y la lluvia azotaba sus rostros. Pero no importaba, habían cesado de advertirlo. Lo único que veían, con los ojos desorbitados, era que pronto serían absorbidos por la amenazadora negrura. Tan espantosa visión logró despertar a Beren de su perenne letargo. Pasado el primer impacto, Maquesta empezó a emitir enloquecidas órdenes que los hombres obedecían aturdidos, si bien todos sus esfuerzos resultaron vanos. Las velas enjarciadas contra el viento se desgarraron una tras otra y los cabos que antes las sujetaban lanzaron a los hombres al agua entre alaridos de pánico. Beren no conseguía virar el rumbo ni liberar la nave de las acuosas garras del océano. Koraf contribuyó con su fuerza a gobernar el timón, pero era como tratar de impedir que el mundo siguiera girando. Beren abandonó y, con los hombros laxos, se sumió en la contemplación de las arremolinadas profundidades sin hacer caso de Maquesta ni del Minotauro. Tanis leyó en su rostro una inexplicable serenidad, la misma que recordaba haber observado en Pax Tarkas cuando se dejó llevar de la mano de Eben hacia la mortífera cascada de granito. La verde joya de su pecho refulgía con una luz fantasmal en la que se reflejaba el tono sanguinolento del agua. Tanis sintió que una mano poderosa se cerraba sobre su hombro, sacándolo de su espantado estupor. Tanis. ¿Dónde está Raistlin? El semielfo dio media vuelta, y durante unos segundos miró a Caramon sin reconocerlo. Al fin, susurró, con una mezcla de amargura e indiferencia. ¿Qué importancia tiene? Déjale, al menos, elegir el lugar donde quiere morir. Tanis. Caramon lo zarandeó para obligarle a recuperar la cordura. Tanis, escucha. Recuerda su magia y el orbe de los dragones, quizá pueda ayudarnos. Por los dioses. Caramon, tienes razón. Reaccionó al fin el semielfo. Lanzó una rápida mirada a su alrededor, pero no vio rastro del mago y un escalofrío recorrió sus vísceras. Raistlin era capaz de ayudarles o de protegerse solo a sí mismo. Aunque vagamente, Tanis evocó las palabras de Alana, la princesa elfa, cuando les reveló que los orcs habían sido dotados de un alto sentido de autoconservación por los hechiceros que los crearon. Busquémoslo abajo, exclamó Tanis dando un salto hacia la escotilla, seguido por las contundentes pisadas de Caramon. ¿Qué ocurre?, preguntó Ribewind desde la barandilla. Raistlin. El orbe de los dragones, explicó escuetamente el semielfo. No vengas. Deja que lo intentemos Caramon y yo. Quédate aquí, con los otros. Caramon. Gritó Taike, y se dispuso a alcanzarles. Pero Ribewind se apresuró a detenerla. De modo que la muchacha tuvo que conformarse con lanzar una anhelante mirada al guerrero y permanecer silenciosa, apoyada en la barandilla. Caramon ni siquiera se percató, ocupado como estaba en tomar la delantera a Tanis y atravesarla escotilla a sorprendente velocidad teniendo en cuenta el tamaño de su cuerpo. Al bajar a trompicones la escalera que conducía al camarote de Maquesta, el semielfo vio que la puerta estaba abierta y se mecía sobre sus goznes al ritmo que marcaba la nave. Irrumpió en la estancia más, de pronto, se detuvo en el mismo dintel, como si se hubiera tropezado contra un muro. Raistlin se hallaba en el centro de la estrecha cabina. Había encendido una vela en un fanal adosado a los mamparos, cuya llama hacía brillar su rostro como una máscara metálica y sus ojos con un fuego de tintes áureos. Sostenía en sus manos el orbe de los dragones, el premio cobrado en Silvanesti. Tanis advirtió que había crecido, asemejándose ahora a una pelota infantil con millares de colores arremolinados en su interior. Mareado, apartó la vista. Frente a Raistlin se erguía Caramon, con el rostro tan lívido como el semielfo lo había visto en él. Sueño de Silvanesti, cuando el cadáver del guerrero yacía a sus pies. El mago tosió, apretándose el pecho con una mano. Tanis hizo ademán de acercarse, pero le detuvo la penetrante mirada del enigmático hechicero. Mantente alejado de mí, le ordenó entre esputos que teñían sus labios de sangre. ¿Qué haces? Huir de una muerte segura, semielfo, respondió emitiendo una risa desabrida, una risa que Tanis solo había oído 2 veces en el curso de su aventura. ¿Qué iba a hacer si no? ¿Cómo? Siguió indagando. Sintió que una oleada de terror se apoderaba de su mente al
escudriñar los áureos ojos de Raistlin y distinguir en dos el reflejo de la turbulenta luz del orbe. Utilizando mi magia y la de este objeto encantado. Es muy sencillo, aunque quizá escape a tu escasa inteligencia. Sé que poseo el don de aprovechar la energía de mi materia corpórea y de mi espíritu fundidas en una sola. Me transformaré en energía pura o en luz, si te resulta más fácil representártelo de ese modo. Podré entonces viajar a través de la bóveda celeste como los rayos del sol, volviendo a este mundo físico cuando y donde quiera. Tanis meneó la cabeza. Raistlin tenía razón, no acertaba a comprender el fenómeno que acababa de describirle. Sin embargo, renacieron sus esperanzas. ¿Puede el orbe hacer eso para salvamos?, inquirió. Es probable, pero no seguro, respondió el mago en un acceso de tos. En cualquier caso, no correré ese riesgo. Sé que yo puedo escapar y, en cuanto a los otros, no me preocupan. Tú los has llevado a las fauces de una sangrienta muerte, semielfo, y a ti te corresponde rescatarlos. La ira reemplazó al temor en el ánimo de Tanis. Al menos tu hermano. Empezó a decir. Nadie, le atajó encogiendo los ojos. Retrocede. Una furia demente y desesperada conmovió la mente de Tanis. Tenía que hacer entrar en razón a Raistlin, a cualquier precio. Debían utilizar todos aquella extraña magia y salvarse así de la destrucción. Tanis poseía los suficientes conocimientos arcanos para comprender que el mago no se atrevía a invocar un hechizo, pues necesitaba toda su fuerza si pretendía controlar el orbe de los dragones. Dio un paso al frente. Y al instante vio un centelleo argénteo en la mano del hechicero. Había surgido de la nada una pequeña daga de plata, oculta tras su muñeca y sujeta por una correa de cuero de hábil diseño. El semielfo intercambió con Raistlin una mirada en la que ambos medían su poder. De acuerdo, dijo al fin Tanis, respirando hondo. Estás dispuesto a matarme sin pensarlo. 2 veces. Pero no lastimarás a tu hermano. Caramon, impide que realice sus propósitos. El guerrero avanzó hacia su gemelo, que enarboló la daga de plata en actitud amenazadora. No lo hagas, advirtió con voz queda. No te acerques. Caramon titubeó. Adelante, Caramon. Ordenó Tanis investido de una gran firmeza. No te hará daño. Cuéntaselo, hermano, susurró Raistlin sin apartar los ojos del guerrero. Los relojes de arena de sus pupilas se dilataron, a la vez que su dorada luz oscilaba como un ominoso presagio. Cuéntale a Tanis lo que soy capaz de hacer. Lo recuerdas muy bien, y también yo. La imagen se aviva en nuestra mente cada vez que cruzamos una mirada, ¿no es cierto? ¿De qué habla? Intentó averiguar Tanis, que apenas había escuchado las palabras de Raistlin. Porque estaba pensando en cómo podría distraerlo y saltar sobre él. Las torres de la alta hechicería, farfulló Caramon palideciendo. Pero se nos prohibió revelarlo. Par-Salian dijo. Eso no importa ahora, le interrumpió el mago con voz desgarrada. No hay nada que pueda hacerme, Par-Salian. Una vez posea lo que me fue prometido, ni siquiera el gran maestro tendrá poder para enfrentarse a mí. Pero ese no es asunto tuyo. También Raistlin respiró hondo, antes de empezar a hablar con la mirada prendida de su gemelo. Sin prestarle atención, Tanis se fue acercando, consciente tan solo de un agudo pálpito en su garganta. Un movimiento rápido y el frágil mago caería. De pronto el semielfo se sintió atrapado por la voz de Raistlin, obligado a detenerse y escuchar como si las ondas sonoras hubieran tejido a su alrededor una invisible telaraña. La última prueba en la torre de alta hechicería, Tanis, tenía por objeto enfrentarme conmigo mismo. Y fracasé. Le maté, Tanis, maté a mi propio hermano. Su voz sonaba serena, o al menos a la criatura que le suplantaba. El mago se encogió de hombros, y prosiguió. En realidad se trataba de una ilusión creada para mostrarme los más ocultos recovecos de mi odio y mis celos. Pretendían de ese modo purgar mi alma de sus tinieblas, si bien lo único que aprendí fue que no sabía controlarme. De todas formas, como aquello no formaba parte de la auténtica prueba, mi fracaso no contó en mi contra, salvo para una persona. Vi cómo me mataba. Exclamó Caramon desfigurado por el horror. ¿Hicieron qué? Contemplara la escena para que le comprendiera mejor. El hombretón hundió el rostro entre las
manos, mientras un estremecimiento convulsionaba su cuerpo. Y a fe mía que lo comprendo. Sollozó. Comprendí entonces y siempre lo lamentaré. No te vayas sin mí, Raist. Eres débil, me necesitas. Ya no, Caramon, repuso el mago entre suspiros. En este viaje de nada has de servirme. Tanis les observaba a ambos contraído por el pavor. No podía creerlo, ni siquiera de Raistlin. Caramon, deténle. Insistió ásperamente. No le ordenes que se me acerque, Tanis, le advirtió el hechicero con voz suave, como si leyera los pensamientos del semielfo. Te aseguro que soy capaz de hacerlo. Lo que he anhelado. Toda mi vida se encuentra a mi alcance, y no permitiré que nadie me impida conseguirlo. Fíjate en él. Rostro de Caramon. Él también lo sabe. Le maté una vez, puedo hacerla de nuevo. Adiós, hermano. El mago sujetó con ambas manos el orbe de los dragones y lo alzó hacia la luz de la llameante vela. Los colores se arremolinaban en su interior, emitiendo flamígeros destellos. Una poderosa aureola rodeó la figura de Raistlin. Luchando para desechar su miedo, Tanis tensó el cuerpo en un último y desesperado intento de detener a Raistlin. Pero no logró moverse. Oyó cómo el hechicero entonaba unas extrañas palabras. En el instante mismo en que aquella refulgente y abrumadora luz asumía un intenso brillo que pareció traspasar su cerebro. Se cubrió los ojos con la mano, pero el resplandor le abrazaba la carne y agostaba su mente, causándole un dolor insoportable. Tropezó contra el dintel de la puerta, y un agónico grito de Caramon resonó a su lado antes de que el cuerpo de su fornido amigo se desplomara. Con un ruido sordo, sobrevino el silencio, sumiéndose el camarote en la penumbra. Sin poder contener un escalofrío, Tanis abrió los ojos. Al principio no veía más que el espectro de una gigantesca bola roja grabada en su imaginación, pero poco a poco sus ojos se acostumbraron a la gélida oscuridad. La ardiente cera goteaba por la candela para formar en el entarimado suelo de la cabina un albo charco cerca del lugar donde yacía Caramon, frío e inmóvil. El guerrero tenía la mirada perdida en el vacío. Raistlin había desaparecido. Taike Wailan se hallaba en la cubierta del perechón contemplando el sanguinolento mar y tratando de reprimir el llanto que afloraba a sus ojos. Debes ser valiente, se decía a sí misma una y otra vez. Has aprendido a luchar con valor en el combate. Caramon así lo afirma. Ahora no puedes flaquear, al menos morirás junto a él. No debe verte llorar. Pero los últimos 4 días les habían puesto a todos los nervios a flor de piel. Temerosos de ser descubiertos por los draconianos que habían invadido Flotsam, los compañeros habían permanecido ocultos en aquella mugrienta posada. La extraña desaparición de Tanis los había dejado aterrorizados e indefensos, incapaces de indagar siquiera sobre su paradero. Durante unas interminables jornadas se habían visto obligados a cobijarse en sus habitaciones, donde Taike mantenía un estrecho contacto con Caramon. La fuerte atracción que los unía se había convertido en una auténtica tortura, pues no podían manifestarla. Ella deseaba rodear con sus brazos al enorme guerrero, sentir su musculoso cuerpo apretado contra el suyo. Sabía que Caramon compartía sus anhelos. En ocasiones la miraba con tal ternura reflejada en los ojos, que sentía un impulso irrefrenable de acurrucarse a su lado para recibir el influjo del amor que, no le cabía la menor duda, anidaba en el corazón de aquel hombre de tosca apariencia. No podría ser mientras Raistlin merodease en tomo a su hermano gemelo, aferrándose a él cual una frágil sombra. La muchacha se repetía incesantemente las palabras que pronunciara Caramon. Antes de llegar a Flotsam, debo consagrarme por entero a mi hermano. En la torre de la alta hechicería me vaticinaron que su fuerza contribuiría a la salvación del mundo. Yo soy su fuerza, por lo menos la física. Me necesita. Mi deber me llama junto a él y, hasta que cambie esa situación, no puedo comprometerme contigo. Mereces a alguien que te ponga en primer lugar, Taike, de modo que te dejo libre para que puedas encontrar a ese otro hombre. Pero ella no quería a otro hombre, y este mero pensamiento desató sus contenidas lágrimas. Se apresuró a dar media vuelta para ocultarse de Goldmoon y Rivewind, convencida de que interpretarían sus sollozos como una expresión de miedo. Y no era así, el temor a la muerte era un sentimiento que había vencido tiempo atrás.
Lo que le causaba pavor era morir sola. ¿Qué estarán haciendo?, se preguntó inquieta, secándose los ojos con el dorso de la mano. El barco se acercaba a aquel espantoso ojo negro y Caramon no volvía. Decidió ir en su busca, con la aprobación de Tanis o sin ella. En aquel preciso instante vio salir al semielfo por la escotilla, arrastrando y sosteniendo a Caramon. Una fugaz mirada al lívido rostro del guerrero hizo que el corazón de Taike cesara de latir. Intentó gritar, pero no logró articular palabra. No obstante, al oír sus ahogadas voces Goldmoon y Ribewind giraron sobre sí mismos y olvidaron por un momento el terrorífico remolino. Viendo que Tanis se bamboleaba bajo su carga, el hombre de las llanuras corrió a ayudarle. Caramon caminaba como sumido en un ebrio estupor, con los ojos vidriosos y ciegos. Ribewind lo agarró cuando las piernas del semielfo se derrumbaban. «Estoy bien», susurró Tanis en respuesta a la preocupada pregunta de Ribewind. «Goldmoon. Caramon necesita tu ayuda». «¿Qué ha ocurrido, Tanis?» El temor había devuelto a Taike el don del habla. «¿Dónde está Raistlin? ¿Acaso ha...?» Se interrumpió al contemplar los ojos del semielfo, que delataban el horror producido por lo que acababa de presenciar en la cabina. «Raistlin se ha ido», se limitó a responder. «¿Dónde?», inquirió de nuevo la muchacha, volviendo una anhelante mirada atrás como si esperase descubrir su cuerpo en el rojizo torbellino de las aguas. «Nos mintió», declaró Tanis mientras ayudaba a Ribewind a tender a Caramon sobre un rollo de gruesa cuerda. El fornido guerrero no dijo nada, no parecía verles ni a ellos ni a su entorno, su mirada se perdía en el agitado viento que trazaba círculos en torno al remolino. «¿Recordáis cuánto insistió en que fuéramos a Palantas para aprender a utilizar el orbe de los dragones? Pues ya sabe cómo hacerlo, y nos ha abandonado. Quizá esté en Palantas, aunque en realidad poco importa». El semielfo se alejó de forma abrupta en pos de la barandilla. Goldmoon extendió sus suaves manos sobre el hombretón, murmurando su nombre con voz tan queda que los otros no la oyeron a causa de las enfurecidas ráfagas. No obstante, al sentir su contacto, Caramon se estremeció y empezó a temblar violentamente. Taike se arrodilló junto a él, estrechando su manaza entre las suyas. Con la mirada aún absorta, el guerrero rompió a llorar en silencio y unos gruesos lagrimones se deslizaron por sus pómulos tras escapar de sus desorbitados ojos. Las pupilas de Goldmoon brillaban con su propio llanto, que, sin embargo, no le impidió seguir acariciando la frente del postrado compañero mientras pronunciaba su nombre como una madre llama al hijo extraviado. Ribewind, contraído el rostro a causa de la ira, se reunió con Tanis. «¿Qué ha sucedido?», preguntó con tono sombrío. Raistlin dijo que, no puedo hablar de ello. Ahora no. El semielfo meneó la cabeza, presa de un incontenible temblor. Se apoyó en la barandilla para, sin cesar de contemplar las turbulentas aguas, proferir unos reniegos en lengua elfa, idioma que casi nunca utilizaba, mientras se sujetaba la cabeza con las manos. Entristecido por el precario estado de su compañero, Ribewind trató de reconfortarlo rodeando con su brazo sus hundidos hombros. «Así que al fin ha ocurrido», comentó el hombre de las llanuras. «Como preconizaba nuestro sueño, el mago ha abandonado a su hermano a una muerte segura. Y también como anunciaba el sueño, os he fallado», apostilló el semielfo con voz entrecortada. «¿Qué he hecho? Todo ha sido culpa mía. Yo os he arrastrado a tan cruel destino». «Amigo mío», dijo Ribewind conmovido por el sufrimiento de Tanis, «no debemos cuestionar los designios de los dioses. Malditos sean», vociferó Tanis en un repentino ataque de ira y, alzando la cabeza para observar a su amigo, descargó un puñetazo sobre la barandilla. «Ha sido mi elección la que nos ha condenado a todos. Durante las noches en que yacimos juntos, estrechados en un amoroso abrazo, a menudo me repetía lo fácil que sería quedarme a su lado para siempre. No puedo hacerle reproches a Raistlin. A fin de cuentas, él y yo nos parecemos. Ambos hemos sido destruidos por una pasión destructiva». «No ha sido destruido, Tanis», lo corrigió Ribewind, apretando los hombros del semielfo. Con sus poderosas manos, lo obligó a girarse hacia él con aquella firme actitud que lo caracterizaba. «Tú no sucumbiste a tu pasión como el mago. De haberlo hecho, no habrías dejado a Kitiara. La
¿Abandonaste, Tanis? Sí, huí como un simple ladrón, replicó Tanis con amargura. Debí enfrentarme a ella, debí decirle la verdad sobre mí mismo. Me habría matado, y ahora vosotros estaríais a salvo. Tú y los otros compañeros habríais escapado. Cuánto más fácil hubiera sido mi muerte. Pero me faltó valor. Acarreándoos con mi cobardía esta terrible desgracia, añadió a la vez que se liberaba de Ribewind. No solo he decepcionado a mi propia alma, sino también a vosotros que sufrís las consecuencias de mis actos. Examinó la cubierta. Beren permanecía tras el timón, aferrando la inútil rueda con aquella extraña expresión resignada. Maquesta luchaba aún por salvar su nave, sin cesar de impartir órdenes. A través del ululante viento y el profundo rugido que brotaba del seno del remolino. Pero sus tripulantes, paralizados por el pánico, no obedecían. Unos lloraban, otros lanzaban imprecaciones y la mayoría contemplaban en una muda fascinación la gigantesca espiral que los arrastraba inexorablemente hacia la vasta oscuridad del sangriento océano. Tanis sintió que la mano de Ribewind tocaba su hombro. Casi enfurecido intentó desembarazarse, pero el hombre de las llanuras se mostró inquebrantable. Tanis, hermano, elegiste avanzar por esta senda cuando, en el último hogar, corriste en defensa de Goldmoon. En aquella ocasión mi orgullo me indujo a rechazar tu ayuda, y de haberlo permitido ahora ambos estaríamos muertos. No nos volviste la espalda en la hora de la necesidad, y gracias a ti propagamos por el mundo la fe en los antiguos dioses. Trajimos la curación, aportamos la esperanza. ¿Recuerdas lo que nos dijo el Señor del Bosque? No lamentamos la pérdida de aquellos que mueren alcanzando su destino. Nosotros, amigo mío, hemos cumplido el nuestro. ¿Quién sabe cuántas vidas hemos salvado? ¿Quién sabe si la esperanza que hemos hecho renacer conducirá a la victoria? Al parecer, para nosotros la batalla ha concluido. Así sea. Depongamos las armas para que vengan otros a recogerlas y continuar la lucha. Tus palabras son hermosas, habitante de las llanuras, lo espetó Tanis, pero dime con sinceridad si puedes pensar en la muerte sin sentir amargura. Tienes numerosos motivos para vivir. Goldmoon, los hijos que aún no habéis engendrado. Un súbito espasmo de dolor cruzó el rostro de Ribewind. Desvió la cabeza para ocultarlo, pero Tanis, que lo observaba de cerca, advirtió su contracción y, de pronto, se hizo la luz en su mente. También estaba destruyendo a su progenie ya concebida. El semielfo cerró los ojos, presa de un hondo desaliento. Goldmoon y yo decidimos no contártelo, ya tenías demasiadas preocupaciones, Ribewind. Suspiró. Nuestro vástago habría nacido en otoño, balbuceó, la época en que las hojas de los Vallenwood se tiñen de rojo y ocre como lo estaban cuando mi prometida y yo llegamos a Solace. Armados con la vara de cristal azul. Aquel día Stenbraichblade, el caballero, nos encontró y nos condujo a el último hogar. Tanis rompió a llorar, con unos punzantes sollozos que atravesaban su cuerpo como cuchillos. Ribewind lo rodeó con sus brazos y lo sujetó con fuerza. Sabemos que los Vallenwoods están muertos, continuó en un susurro. Solo habríamos podido mostrar al hijo que esperamos tocones quemados y putrefactos. Ahora el niño verá los árboles tal como los dioses los concibieron, en un reino donde la vida se prolonga hasta la eternidad. No desesperes, amigo, hermano. Has devuelto al pueblo el conocimiento de los dioses, ahora debes conservar la fe. Tanis apartó suavemente a Ribewind, no podía enfrentarse a la mirada de aquel hombre. Al contemplar su propia alma, la vio retorcerse como los torturados árboles de Silvanesti. Fe. La había perdido. ¿Qué significaban los dioses para él? Era él quien había tomado las decisiones, quien había menospreciado los dones más valiosos de la vida, su patria elfa, el amor de Lorane. A punto. Había estado de dar también al traste con la amistad. Solo la incorruptible lealtad de Ribewind, una lealtad que había entregado equivocadamente, impedía al hombre de las llanuras reprocharle su infame acto. El suicidio está prohibido a los elfos, que lo consideran una blasfemia por estimar la vida como el más precioso de todos los bienes. Pero Tanis espiaba el mar sanguinolento con vehemente anhelo. Rezó para que la muerte sobreviniera con la mayor rapidez posible. Que estas aguas teñidas de
Sangre se cierren sobre mi cabeza y me oculten en sus profundidades insondables. Y, si los dioses existen, si ahora me escuchan, solo les suplico que mi ignominia no llegue nunca a oídos de Lorane. He causado ya demasiado sufrimiento. Mientras su alma elevaba esta plegaria, que esperaba fuese la última que pronunciara en KRYNN. Una sombra más oscura que las tormentosas nubes cayó sobre su conciencia. Oyó los gritos de Rivewind seguidos por un alarido de Goldmoon, pero sus voces se perdieron en el rugido del agua. Cuando la nave empezó a zambullirse en las entrañas del remolino. Aturdido, Tanis alzó los ojos para ver los flamígeros ojos de un dragón azul brillando a través de los densos nubarrones. Sobre su lomo se erguía la figura de Kitiara. Reticentes a la idea de tener que abandonar el trofeo que había de aportarles una gloriosa victoria, Kit y Esquie se abrieron camino en la tempestad y ahora el dragón, con sus amenazadoras garras extendidas, se lanzaba en picado sobre Berem. Se diría que los pies del timonel estaban claveteados en la cubierta. En un estado de letárgica indefensión, contemplaba a su feroz agresor. En una reacción instintiva, Tanis atravesó la agitada cubierta en el instante en que las aguas se arremolinaban en torno a él y golpeó a Berem en el estómago. El piloto salió despedido hacia atrás, confundiéndose con la ola que en aquel momento rompía sobre sus cabezas. Tanis halló un agarradero, no sabía qué era, pero logró aferrarse a él antes que el suelo se deslizara bajo sus pies. La nave volvió a enderezarse y, cuando el semielfo levantó de nuevo la vista, Berem había desaparecido. El dragón bramaba iracundo a escasa distancia. Ahora era Kitiara quien elevaba poderosos gritos que se imponían a la tempestad, señalando al semielfo. La fiera mirada de Esquie se centró en él, izando los brazos como si de ese modo pudiera evitar la embestida del dragón. Tanis contempló cómo el animal libraba una enloquecida lucha para controlar su vuelo en el continuo azote del viento. Quiero vivir. Vivir para olvidar estos horrores, pensó sin proponérselo el semielfo cuando las garras del dragón se cernían sobre él. Durante unos breves segundos se sintió suspendido en el aire mientras, al fondo, se desvanecía el mundo. Solo era consciente de las salvajes sacudidas de su cabeza, de sus incoherentes alaridos. El dragón y las aguas lo atacaron al unísono. No veía más que sangre. Taike se acurrucó junto a Caramon, soslayado el temor a la muerte por la preocupación que el guerrero le causaba. Pero él no se percataba de su presencia. Sus ojos seguían absortos en el espacio, derramando lagrimones que chorreaban por sus pómulos mientras, con los puños cerrados, repetía dos palabras en una muda e inagotable letanía: mi hermano, mi hermano. Con una lentitud agónica, de pesadilla, la nave se equilibró sobre el extremo del remolino como si incluso la madera que lo componía titubeara a causa del pánico. Maquesta se unió a su frágil cascarón en su última batalla por la vida, prestándole su propia fuerza interior, tratando de alterar las leyes de la naturaleza mediante su voluntad. Pero fue inútil. Con un estremecimiento sobrecogedor, el perechón se deslizó por el ojo del ominoso torbellino. Los listones crujieron, cayeron los mástiles y los hombres fueron despedidos entre alaridos de la resbaladiza cubierta cuando la sanguinolenta oscuridad succionó la nave hacia las profundidades de sus abiertas fauces. Solo aquellas dos palabras quedaron suspendidas en el aire, como un bendición. Mi hermano.